Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del videoblog Distinto. Hoy vamos a hablar acerca del checklist del emprendedor. La palabra checklist o lista de chequeo o lista de verificación proviene del mundo de la aviación y se utiliza mucho pues cuando un piloto antes de despegar una aeronave tiene que seguir una lista de chequeo de verificación que garantice una serie de requisitos mínimos o de condiciones mínimas para garantizar que el vuelo sea seguro. De la misma forma, en el mundo del emprendimiento deberíamos reunir una serie de condiciones mínimas que garanticen que podemos tener un nivel de éxito. Y es que emprender es como cuando armamos un rompecabezas. Lo primero que tenemos que tener nosotros claro es la imagen que vamos a armar. Luego tenemos que ubicar las piezas adecuadas y luego que tenemos esas piezas entonces sí saberlas colocar en el lugar correcto. Estoy convencido del importante rol que la educación tiene para ayudar al emprendedor. Existen dos formas de aprender emprendimiento. La primera, y la más difícil de todas, pero es la más usual, lo que la mayoría de los emprendedores han aprendido así, es primero emprender para luego aprender. Esto es un poco lo que se llama el ensayo y el error. Es decir, tú emprendes y en base a tus errores y tus aciertos, pues vas aprendiendo lo que debes hacer y lo que no debes hacer. No obstante, creemos que hay una mejor opción. Si ya hemos visto lo que funciona y lo que no funciona en otros emprendedores, te lo podemos enseñar. Quiere decir que la opción más adecuada sería aprender lo básico, esos requisitos mínimos, y luego sí emprender. Y es que ambos caminos funcionan, pero el primer camino, el de emprender para aprender, es mucho más largo, tortuoso y riesgoso que el otro. Yo creo en el poder que tiene un buen aprendizaje en emprendimiento con sentido práctico. Estoy convencido y he visto resultados muy buenos ayudando a las personas, porque te puede ahorrar muchos tropiezos, muchos errores que otros ya han cometido. Emprender sin aprender lo básico se suele pagar muy caro. Hemos demostrado que debes tener y reunir un mínimo de condiciones de aprendizaje para hacer que tu emprendimiento sea viable y sostenible. Muchas personas me llegan y me dicen si lo hubiese sabido antes, probablemente no hubiese cometido ese error y hubiese perdido tanto dinero. La ignorancia en el emprendimiento hoy en día no es una excusa, porque el conocimiento nunca había sido tan accesible como ahora. Está al clic de un ratón, lo podemos ubicar en internet. Es muy fácil aprender sobre emprendimiento. Hay demasiadas opciones y nosotros debemos elegir aquella que más nos gusta. Antes nosotros no teníamos todas esas opciones. Si queríamos aprender sobre emprendimiento, teníamos que leer un libro, ir a una biblioteca o experimentar nosotros mismos o quizá fijarnos en los emprendedores, los éxitos y los fracasos de ellos para poder nosotros aprender. Este videoblog, por ejemplo, es una de las tantas opciones que existen. Ustedes eligen si les resulta útil o prefieren, por ejemplo, hacer un curso o leer un libro. Deben probar cuál es la opción de aprendizaje con la que se sienten más cómodos y elegirla. Ahora bien, esta educación en emprendimiento les va a ayudar a no cometer esos errores que otros ya han cometido. Cometan errores nuevos. Y justamente en este videoblog lo que yo les hablo son errores demostrados a lo largo de mi experiencia y en mis investigaciones que los llevarán a ver, bueno, si otros lo han cometido, si otros han pasado ya por esto, pues aprende y sencillamente no cometas tú esos mismos errores. Bien, ¿qué es lo que de verdad importa al momento de emprender? Hemos encontrado que el checklist del emprendedor se puede dividir en dos grandes grupos. El primer grupo sería el checklist actitudinal, que tiene que ver con el ser y el comportarse, y el otro es el checklist aptitudinal con P, que tiene que ver con los saberes, conocimientos, habilidades y destrezas. El checklist actitudinal proviene de la palabra actitud, que no es más que la forma de actuar. Es decir, el comportamiento que asumimos frente a una determinada situación que se nos presenta. Está relacionado con el saber ser y el saber estar, el saber comportarse. Guarda una relación directa con los valores, los principios que hemos aprendido y puesto en práctica en nuestra vida. Y detrás de cada uno de esos valores y principios pues está una creencia en algo que nosotros creemos que es la mejor forma de actuar. Podríamos decir que la actitud es como la cara que ponemos. Lo define nuestro estado de ánimo y esa disposición que asumimos cuando hacemos o enfrentamos algo en nuestras vidas. Y es que nadie tiene la culpa de la cara que tenemos, pero sí de la cara que ponemos. Esa sí es una elección que nosotros tomamos y depende solamente de nosotros, esa cara que nosotros vamos a poner.
Frente a una situación que se nos presente, siempre te ponen a escoger entre dos caminos. La actitud te pone frente a esa disyuntiva, o eliges el camino correcto o el incorrecto. Estoy convencido que es mejor dar 10 pasos en el camino correcto que 1000 pasos en el camino equivocado. Las malas actitudes se pagan sumamente caras en el mundo del emprendimiento. Las actitudes tienen un grave problema. No se pueden medir y demostrar en una hoja de vida o currículum vitae. Se miden en una entrevista de trabajo, o en la convivencia, en ese día a día, en ese quehacer diario. Pero sobre todo hay una prueba de fuego que hace que ahí sí nosotros saquemos lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros. Y es cuando nos enfrentamos a retos, desafíos o cuando las cosas se nos ponen difíciles. En palabras de Winston Churchill, él decía que la actitud no es más que una pequeña cosa que nos marca esa gran diferencia. Son esos pequeños detalles que nos acercan a las personas o que nos alejan de ellas. La actitud es muy contagiosa. Por eso hay que tener mucho cuidado con la actitud que adoptamos en un determinado momento. Pero también tenemos que tener mucho cuidado con la actitud de las personas con las que nos rodeamos. Si somos una persona débil y nos dejamos influenciar por malas actitudes, probablemente esto nos afectará muchísimo en nuestro emprendimiento. Por otro lado, el checklist aptitudinal con P tiene que ver con la palabra aptitud, que no es más que ser apto para desempeñar una labor, es decir, con poseer habilidades, destrezas, conocimientos e incluso la experiencia demostrada en un área para poder ver si somos talentosos en esa actividad. Se relaciona con el saber hacer, así como la actitud tiene que ver con el saber ser, comportarse, esta es con el saber hacer las cosas. Las aptitudes se pueden medir y demostrar en una hoja de vida o en un currículum vitae, o incluso se pueden demostrar en una prueba que nos hagan. El problema es que una persona puede ser muy apta para desempeñar una labor, pero no poseer las actitudes adecuadas para hacerlo bien. En el mundo hay muchas personas que son summa cum laude aptitudinalmente, muy preparadas, pero son summa cum ñoñas actitudinalmente en el trato con las demás personas. Y esto lógicamente nos crea muchísimos problemas en el mundo del emprendimiento. Bien, actitudes o aptitudes. Las dos son muy importantes. Pero puedo decirles con propiedad que el peso actitudinal es mucho mayor que el aptitudinal si queremos tener éxito en un emprendimiento. La relación que hemos encontrado está entre un 70 y un 30. 70% pesa lo actitudinal y 30% pesa lo aptitudinal. El mensaje que quiero dejarles es que deben prepararse actitudinal y aptitudinalmente antes de emprender, que deben estar en una revisión continua de estos dos aspectos para poder garantizar de que ese emprendimiento pueda despegar y pueda tener un vuelo seguro. Ahora bien, tengamos mucho cuidado con el exceso de pasión. Lo hemos estado viendo en las entregas anteriores de los videoblogs, la pasión es muy importante, pero hay un problema con la pasión, sobre todo a nivel de los jóvenes. Cuando una persona es muy apasionada, puede llevarla a ser muy atrevida. Y es que esa ignorancia lo lleva a atreverse a hacer cosas para las que no está preparado y esto puede llevarlo a un desastre y a la frustración. Yo les haría la siguiente pregunta. ¿Ustedes se montarían en un avión con un piloto inexperto que no tiene los conocimientos y las habilidades requeridas mínimas para garantizarles un vuelo seguro? De seguro que no lo harían. Bueno, hay una metáfora muy interesante de la naturaleza, que es la metáfora del bambú. El bambú tarda 7 años en echar raíces. En esos 7 años, durante esos 7 años, no se ve absolutamente nada en la superficie. Después de esos 7 años, en 6 meses, el bambú sale y la mata de bambú llega a su altura máxima de 30 metros. Y esa metáfora nos lleva a pensar de que todo tiene su momento, que no debemos apresurar las cosas. Reflexionen sobre esto, señores. Es un grave error emprender antes de tener la madurez suficiente y no tener la preparación, no haber desarrollado ese elemento. Es que si queremos subir una escalera de forma segura, lo mejor es subirla peldaño por peldaño. Hemos encontrado muchos emprendedores que se quieren saltar los peldaños y cuando se saltan los peldaños, luego tienen que retroceder. Ahora, ¿por qué es tan importante este checklist emprendedor? Bueno, la razón es muy sencilla. El emprendedor, antes que nada, es un pionero. Es un referente en aquello que hace. Todos los ojos están puestos en él. Y nada es tan contagioso como ese ejemplo.
Por eso debe procurar hacerlo lo mejor posible. No importa que se equivoque, rectificará, pero que se equivoque con errores nuevos. El verdadero emprendedor siempre debería ser un agente de transformación social. Su verdadera misión es dejar al mundo un poco mejor que como estaba. Pero ¿cómo puede hacerlo si él mismo no lo tiene? Nadie puede dar aquello que no tiene. Primero tienes que revisarte internamente y prepararte para poder dar lo mejor de ti. Les dejo este mensaje de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Ella decía que la palabra convence, pero es el ejemplo el que arrastra. No te preocupes porque tus hijos no te escuchan, ellos te observan todo el día. Para predicar, abre la boca. Para enseñar, abre y lee un libro. Para tener discípulos, abre tu vida. Y esto es lo que queremos en el emprendimiento, tener discípulos, tener seguidores, tener gente que realmente nos quiera, ser un referente para ellos, tanto para los clientes como para nuestros colaboradores. Soliciten ayuda y déjense ayudar. Piensen que el emprendedor es como un niño que necesita que lo acompañen y lo guíen. No está maduro todavía, está en las primeras etapas para desarrollar su empresa, su organización. Por lo tanto, deben invertir tiempo y dinero en un experto o un mentor que los ayude a diagnosticar esos aspectos del checklist emprendedor que ustedes saben que deben mejorar y que te pueda ayudar en tu formación emprendedora. Ese es mi trabajo, a eso me dedico. Estamos a la orden para lo que podamos ayudarlos. Hemos trabajado con muchas personas ayudándolos en ese checklist emprendedor. Tenemos metodologías probadas para eso. Bien, en las próximas entregas profundizaremos acerca de esto y empezaremos a ver el checklist actitudinal. Y veremos aquellas actitudes que nos matan los emprendimientos y qué tenemos que hacer para corregirlas y para mejorarlas. Pero también más adelante en otras entregas veremos el checklist aptitudinal que tiene que ver con los saberes y condiciones mínimas que necesitamos para poder emprender. Bueno, espero que les haya gustado este videoblog de entrega del día de hoy y los espero en la próxima entrega. Muchísimas gracias por su atención.